¿no? Bueno, veamos un ejemplo de circular. Voy a tomar este número 101. Ok, dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular con una aceleración angular constante, partiendo del reposo. Determinar la dirección que la aceleración, la dirección de la aceleración con respecto al radio, luego que la partícula efectúa un desplazamiento de 70 grados. Bueno, entonces, la idea es que la partícula arranca de cierto punto, digamos que este es el punto A. Luego menciona que la partícula hace un desplazamiento angular de 70 grados, eso es teta, o sea que arrancando del punto A con una rapidez igual a 0, porque parte del reposo, llega a un punto B. El dibujo no está a escala, ¿verdad? Pero imaginemos que en ese punto B el desplazamiento angular que se tiene es 70 grados. Aunque ahí parece que fuera un poquito más de 90, pero el dibujo no está a escala. Y eso tienen que tomarlo muy en cuenta también en los problemas que se les da a veces las imágenes, los dibujos no están a escala. Y que estén a escala realmente no afecta en lo absoluto la solución. Entonces, determine la dirección de la aceleración. Recordemos que la aceleración es un vector que ustedes lo pueden escribir en coordenadas cartesianas, es decir, una componente X, una componente Y, pero que dado que el problema menciona que alfa, que es la aceleración angular, es una constante, entonces tenemos las reglas de oro para las cantidades tangenciales y angulares. Que la aceleración se puede escribir, se pueda utilizar I y J, es decir, horizontal y vertical, eso se puede hacer, pero aunque se pueda hacer, no conviene. Es decir, en este caso, se debe pasar a las coordenadas polares, puesto que la geometría del movimiento es más adecuada trabajarlo en coordenadas polares y aún más por el hecho que tengamos una aceleración angular constante. Entonces, la aceleración, en vez de darla en coordenadas cartesianas, simplemente digo una componente tangencial y una componente radial. Entonces, resaltamos lo siguiente. La aceleración tangencial es igual a R por alfa. Entonces, evidentemente, si alfa es una constante y dado que el radio es otra constante, entonces la aceleración tangencial va a ser constante. La tangencial, la radial no. La radial, recordemos que las expresiones que se tienen para ella, aquí dijimos que esto es una constante, la radial es igual a un negativo la rapidez entre el radio o un negativo R por omega al cuadrado. Y que hay una relación entre B y omega, que B es igual a R omega. Entonces, cuando hablamos de las cantidades tangenciales, hablamos de S, la longitud de arco, hablamos de la velocidad tangencial y de la aceleración tangencial. Aunque en el caso de la velocidad tangencial,
como solamente hay tangencial, no hay velocidad radial, entonces su índice tangencial se omite y solo escribimos v. También hay que entender que como la velocidad tangencial es la única componente de la velocidad, pues básicamente la velocidad tangencial al tomar su valor absoluto me da la rapidez. Entonces en algunos casos se le suele llamar directamente la rapidez. Y las cantidades angulares simplemente son teta, omega y alfa. Y hay una relación entre las cantidades lineales y las angulares que es básicamente multiplicar. En ese sentido, ya acabamos de ver que la velocidad tangencial es r omega, que la aceleración tangencial es r alfa y que la longitud de arco o el desplazamiento en el arco es r por teta. Entonces, como alfa es una constante, entonces puedo utilizar las reglas de oro para estas cantidades, porque AT es constante, o puedo utilizarlas para estas cantidades. Una de las dos opciones. Ahora, no hay que hacer las dos. Evidentemente, si tenemos las cantidades tangenciales o tenemos las cantidades angulares, puedo encontrar las otras utilizando las ecuaciones que están aquí marcadas en color verde. Pero una cosa es, si alfa es constante, la aceleración tangencial es constante. Recordemos que la aceleración tangencial mide cómo cambia la rapidez. Entonces, si la aceleración tangencial es una constante, quiere decir que la velocidad tangencial o la rapidez está cambiando. Entonces, es evidente que si este valor cambia, la aceleración radial, que lo que surge o es un producto del cambio de dirección. Entonces, si la aceleración tangencial es constante, es porque está cambiando la velocidad tangencial. Y si está cambiando la velocidad tangencial, quiere decir que la aceleración radial para este ejercicio no es constante. Pero resalto eso porque se requiere calcular las dos componentes, radial y tangencial, para determinar el vector velocidad en cualquier momento. O en el momento que lo están pidiendo, que me están pidiendo la aceleración en el punto B. Entonces requiero la aceleración tangencial en B y la aceleración radial en B. Ahora, como la aceleración tangencial es una constante, es el mismo valor en B, el mismo valor en A y el mismo valor en cualquier punto sobre la trayectoria circular. Lo que sí va a cambiar es la aceleración radial. Para la aceleración radial, como lo acabamos de ver hace un momento, se debe conocer en el punto B, ya sea la rapidez o omega, una de las dos. Si tenemos, repito, omega y conozco el radio, tengo B. Si conozco B y tengo el radio, encuentro omega, pero debo conocer una de las dos. Y conocer el radio para poder encontrar la otra. Entonces, la aceleración tangencial, como es una constante, podemos utilizar reglas de oro. Ya sea reglas de oro, repito, para las cantidades angulares o para las cantidades tangenciales. Evidentemente, si tuviéramos el radio, pues el problema no lo dice. No dice cuánto es el radio, entonces si no tenemos el radio, pero la información que tenemos es teta, vean que lo que me dan es teta, el desplazamiento angular. Entonces quiere decir que al tener teta me conviene o me sale mejor utilizar las cantidades angulares que las tangenciales. Es decir, que voy a utilizar las reglas de oro para la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Y buscar evidentemente la que requiera. Ahora, ¿cuál requiero? Requiero alfa. Entonces, si analizo de A a B, vean que marco de A a B,
y quiero conocer el alfa. Entonces, hay que observar que el problema menciona que la velocidad en el punto A es 0, automáticamente, si la velocidad en A es 0, entonces el omega de A es 0. Porque recordemos que está la ecuación B es igual a R omega. Aunque no tengamos R, si B es 0, omega es 0. Entonces, la aceleración la puedo encontrar con la regla de oro que me dice teta final igual a teta inicial. Es como poner X o Y, solo que aquí posición final igual a posición inicial más la velocidad angular inicial más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Son las mismas ecuaciones. Para el caso del ángulo, yo puedo tomar la referencia para medir el ángulo a partir de este punto, y ven que lo marco en el diagrama, de forma que el teta final, ojo, para poder utilizar esa ecuación, debe estar en radianes. En realidad, en ese caso se podría trabajar con grados, pero va a ser más confuso, porque si evidentemente teta está si teta está en radianes, el ángulo alfa estaría en radianes sobre, perdón, el valor de alfa, que no es un ángulo, sino es la segunda derivada del ángulo, estaría en radianes sobre segundo cuadrado. Si teta está en grados, entonces hay que tener cuidado que las unidades de alfa ya no serían radianes. Entonces se recomienda dejarlo en radianes. Y hacemos la conversión, porque son 70 grados. Entonces, lo voy a hacer aquí arriba, 70 grados, recordando que en un radián, o perdón, en pi radianes, equivale a 180 grados. Lo pueden dejar así en fracción, en función de pi. Quizás solo reducir, ¿no? Dividir entre 10, 7 sobre 18 pi. Entonces ese es el valor que voy a colocar acá. 7 sobre 18 pi. Toda mi referencia. Estos son radianes, ¿verdad? Radianes. Toda mi referencia. El problema dice que arranca del reposo. Omega inicial es 0. Entonces tendría alfa, que no lo conozco, y el tiempo, que tampoco lo conozco. Vamos a ver, con la aceleración constante, determinar la dirección. Sí, no me dan el tiempo. Ahora, ¿qué otra ecuación podría usar si no me dan el tiempo? Vean que no conozco solo tengo el desplazamiento, no conozco la velocidad final. Entonces, esta ecuación tendría problema, porque no conozco el tiempo. Ahora, se puede trabajar con ella. Al final de cuentas va a haber un par de variables ahí desconocidas, un par de variables desconocidas que van a ver cómo eliminarse. Pero pensemos en la pregunta inicial, ¿no? En realidad, la aceleración tiene dos componentes, pero no me están preguntando así de manera explícita las dos componentes, sino me están preguntando la dirección de la aceleración respecto al radio. Entonces, si yo me concentro más que todo en lo que me están preguntando, en el punto B, voy a marcarlo acá, pues en ese punto B, yo tengo la rapidez en B, que es tangencial. Hay una componente de la aceleración que es tangencial. Y hay una componente de la aceleración que es radial. Recordemos que la aceleración radial apunta o va en dirección hacia adentro del círculo, si lo quieren decir así, o va hacia el centro.
Entonces, si vemos las dos componentes de la aceleración tangencial y la radial, el vector aceleración sería este. Entonces, lo que en realidad está preguntando el ejercicio, lo que está preguntando el ejercicio es la dirección de la aceleración con respecto al ángulo. La dirección se refiere al ángulo, es decir, el ángulo que tiene el vector aceleración respecto al radio. Le voy a llamar beta. Entonces, en este caso, tangente de beta es igual a el cociente entre la aceleración tangencial y el valor absoluto de la radial. Ahora, ese beta es en la dirección del vector, que no es igual. El beta no es el desplazamiento angular, porque el desplazamiento angular o la posición angular, recordemos que se mide a lo largo de la trayectoria que describe el movimiento circular. Entonces, este es teta, no es beta. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora, viéndolo desde acá, en realidad, si las dos cantidades, por ejemplo, lo pueden pensar así, si las dos cantidades se expresan en función de lo mismo, o sea que digamos que la aceleración tangencial fuera cierto número por un factor y que la aceleración radial fuera un número por otro factor, pero que tuviésemos la situación de que los factores son iguales, entonces se elimina. Aunque fuesen variables esos factores, en realidad, si yo expreso la aceleración tangencial y la aceleración radial en función de lo mismo, eso mismo al plantear la división se va a cancelar. Y al final de cuentas voy a poder despejar beta aun cuando no sepa de manera explícita cuánto es la tangencial, cuánto es la radial, porque van a quedar en función de valores que no se saben, pero que sí voy a poder indicar y decir cuánto es el ángulo. Entonces, la idea del ejercicio es expresar la aceleración tangencial y la aceleración radial en términos de lo mismo. ¿Qué debería ser eso mismo? Una opción, que es la que planteo, es que la aceleración tangencial quede expresada en función del radio y quede expresada en función de la velocidad en el punto B. Esa es una opción. O la que está aquí, que es que quede en función del tiempo. Entonces, ustedes deciden cuál de las dos. Evidentemente, la aceleración radial está expresada en términos de la rapidez angular o de la rapidez lineal, que es B. Entonces, podemos decidir dejar esto más bien y decir, lo voy a reemplazar, y decir la aceleración radial en el punto B es, en valor absoluto, ¿verdad? La rapidez en B entre el radio. Ahora, no conozco la rapidez en B, pero la idea es que arriba me quede la rapidez en B, me quede el radio para poder eliminar. Esa es una opción. O que en la aceleración radial quede en función del tiempo y el radio, y de igual forma arriba me quede tiempo y radio y se puedan eliminar. Hay dos opciones para hacerlo. Le voy a dejar planteada esta. Yo voy a optar por dejar la aceleración tangencial en función de la rapidez y el radio. Entonces, si analizo de A a B, puedo utilizar, recordemos, las reglas de oro para las cantidades tangenciales angulares, pero tenemos aquella ecuación que dice omega final al cuadrado es omega inicial más 2 veces alfa teta final menos teta inicial.
Sucede entonces que tomé la referencia, el como 0, el problema dice que parte del reposo, el omega final sería el omega en B, 2 veces alfa, y el teta final que mencionamos que es 7 sobre 18 pi. Entonces aquí vean que es muy similar a lo de arriba. Aquí me va a quedar alfa en función de la velocidad en B. Arriba me queda alfa en función del tiempo. No se conocen, pero en realidad para responder lo que se pregunta, vuelvo a decir, no hace falta. Yo digo entonces que alfa sería, despejo acá, son 9 omega en B al cuadrado sobre 7 pi. Y lo dejo así como está. Puedo calcular la aceleración tangencial si lo deseo. La aceleración tangencial es R por omega. Entonces solamente sería 9 omega, perdón, R por alfa. R por alfa. Entonces sería 9 omega en B al cuadrado sobre 7 pi por R. Y ese valor lo voy a colocar aquí arriba. 9 omega en B al cuadrado R sobre 7 pi. Claro, me queda el omega y me queda B. Si no quiero utilizar B en la parte de abajo, que también hay que recordar que la aceleración radial es igual a R por omega en B al cuadrado, esa es otra opción. Al final de cuentas, lo que quiero que analicen es que se está buscando dejar esto en función de las mismas variables. Por esa razón, cambié, en vez de usar B cuadrado entre R, uso R omega al cuadrado. Pero también puedo dejar B cuadrado entre R, pero arriba debo buscar también dejar B cuadrado entre R. La situación y lo que quiero que observen es que al lograr expresar eso en función de las mismas variables, se elimina el omega, se elimina el radio. Entonces solo me queda tangente de beta igual a 9 sobre 7 pi. ¿Qué es lo que me están preguntando? Recordemos que lo que pregunta el ejercicio es el valor de beta. Entonces simplemente beta al despejar. Ahora aquí el valor de beta no hay ningún tipo de convención o obligación de dejarlo en una unidad de ángulo particular. La pueden dejar en grados, así como la pueden dejar en radianes. En realidad ese ángulo beta no tiene esa restricción. Y lo que nos da es que el ángulo beta es 22.26 grados. Ok. Esa es una opción. Repito, ustedes, si quieren, pueden plantear la opción de dejar, en vez de omega R, dejar el tiempo y R, porque les va a quedar en función del tiempo y R, y esa es otra opción también. Pero en este caso, la más rápida, considero, es dejarlo en función de omega R, pero independientemente de eso, las variables que dejen, que no conozcan, se tienen que poder eliminar. Entonces, a veces surge la pregunta durante los exámenes, y creo que es algo normal, de decir, faltan datos, pero claro, aquí de repente escribo no se conoce y no se conoce el tiempo. Eso es cierto, no lo conocemos, ni podríamos calcularlo. Tampoco podríamos calcular cuánto es el omega en B y tampoco conocemos el radio. O sea, hay un montón de cosas que no se conocen, pero eso no quiere decir que no se tenga la información suficiente para poder responder lo que el ejercicio está preguntando. Entonces vean que en efecto, aunque no conozcamos un montón de cosas,
el valor de beta, que es lo que nos piden, sí se puede calcular. Bueno, más preguntas. Bueno, sigamos. Dice, una centrifugadora en un laboratorio médico gira con una rapidez angular de 3600 RPM. Debe entenderse que RPM son revoluciones por minuto. Dicho de otra forma, 3600 revoluciones sobre minuto. Entonces, las revoluciones es una medida de posición angular, porque una revolución es una vuelta. Una revolución es una vuelta y una vuelta saben que equivale a un desplazamiento angular de 2 pi radianes. O sea que aparezca revoluciones por minuto, ustedes pueden hacer una conversión, ahí está la conversión, pasar esto a radianes por minuto o pasarlo a radianes por segundo. Pero en todo caso son unidades de omega. Omega. Entonces, esa es la rapidez que tiene en cierto momento, porque el problema dice gira a esa rapidez angular y en ese momento que la rapidez angular es 3600 revoluciones por minuto, se apaga el motor y entonces dice que eh, gira 60 veces, a que da 60 vueltas, a partir de ahí deben contar 60 vueltas y se detiene, o sea que luego de 60 vueltas vamos a representar el omega en el punto B, que es el mismo lugar, pero es 60 vueltas después. El omega en el punto B es cero. Pero hay un desplazamiento angular, es decir, lo que el objeto se desplaza angularmente es el equivalente a 60 vueltas o 60 revoluciones, es la misma cosa. Quiere decir entonces que podemos decir que ese es un valor de 60 revoluciones o, si lo desean, pueden pasar eso y expresarlo en términos de radianes, simplemente decir, en una revolución tenemos 2 pi radianes. Pero lo pueden dejar con revoluciones, todo dependerá si el ejercicio da o exige que su respuesta se dé en una unidad particular. Si no, lo único que tienen que fijarse es que todas las unidades sean consistentes. Es decir, si van a dejar teta en revoluciones, bueno, que todas queden en revoluciones. Si van a dejar el tiempo en minutos, que todos los tiempos sean minutos. Pero ustedes, si no los obligan a una unidad específica, ustedes lo pueden dejar la que ustedes quieran. Pero evidentemente, por eso la importancia de las respuestas, decir en qué unidad está trabajando. Entonces yo lo voy a dejar así. Si yo lo dejo en revoluciones, o sea que alfa yo lo podría dejar en radianes sobre segundo cuadrado, pero también lo podría dejar en revoluciones sobre minuto al cuadrado. Y no hay ningún problema. En todo caso, menciona que alfa es una constante. Y me están preguntando alfa. Entonces, nuevamente, al ser alfa constante, puedo utilizar reglas de oro para las cantidades angulares. Entonces, si alfa es constante, analizo entre el punto A y el punto B. Recordemos que el punto A es cuando arranca, el punto B es luego de las 60 vueltas.
Entonces, con toda la información que tengo, simplemente es aplicar las reglas de oro, es decir, omega final es omega inicial más alfa por tiempo. El problema menciona que hay un momento al inicio cuando el valor de omega inicial es 3600 revoluciones por minuto. Entonces serían 3600. El valor del omega final es 0 porque el problema dice que se detiene. Perdón, no tengo el tiempo, entonces esta ecuación no la puedo usar. No conozco T. Entonces conozco teta. Entonces uso la otra, ¿no? Que sería omega final al cuadrado. Bueno, ahí me doy cuenta que me faltaba una variable, entonces tengo que buscar otra ecuación. Omega inicial al cuadrado más 2 alfa teta final menos teta inicial. Entonces, nuevamente, el problema menciona que el omega final es 0. El omega inicial son 3600 revoluciones por minuto al cuadrado. El alfa, que no lo conozco. Y el desplazamiento angular, aquí sería más bien desplazamiento angular entre A y B. ¿Qué es esto, no? Esto es el desplazamiento angular entre A y B. Y eso son 60 revoluciones. Entonces, si hago el despeje, es evidente que la respuesta va a ser negativa. Y lo que obtenemos es un valor bastante grande, pero por las unidades de 108.000 revoluciones sobre minuto al cuadrado. Ahora, si a partir de ahí ustedes quieren dar la respuesta en radianes por segundo, bueno, simplemente es una conversión. Una revolución equivale a 2 pi radianes y como quieren dejarlo en segundo, bueno, un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, un minuto al cuadrado equivale a 60 al cuadrado segundos al cuadrado. Y dan su respuesta y lo podemos hacer. Sería básicamente multiplicar por 2pi y dividir entre 60 al cuadrado. Obtienen un valor de alfa de menos 188.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que la mayoría de estudiantes tienen la dificultad con movimiento circular es que como ese es el último tema de la parte de cinemática y también va a ser el último tema de la parte de dinámica, entonces básicamente es el último tema en las dos unidades del primer examen. Generalmente los estudiantes es lo último que estudian, entonces no dedican el tiempo suficiente, entonces casi siempre en los exámenes es el ejercicio que no lo hacen y empiezan a decir que circular es complicado, que no sé qué, pero en realidad circular es la misma situación de lo que se vio al inicio, son las mismas ecuaciones, solo que se está utilizando otras variables, es decir, antes usábamos x, y, x, b y a, ahora usamos teta, omega y alfa, pero en el contexto de los problemas es la misma cosa. Preguntas hasta ahí. No sé si estarán ahí, bueno, ya estoy acostumbrado a que no digan nada, no pregunten nada. Es preocupante. Pero bueno. Yo cuando tengo grupos así y la ejecución virtual ha estado un tanto, o se presta bastante para los fraudes, entonces cuando veo que en, las videoconferencias o en la clase no preguntan nada y veo una nota, pues,
extremadamente alta en los exámenes, pues ahí ya los pongo en duda. Lo que hago es que los cito a una videoconferencia a ver para que defiendan lo que hicieron en el examen. Solo espero que eso no vaya a ocurrir ahorita. Ok. Una partícula parte del reposo en el punto A, moviéndose con aceleración angular constante. En el punto B, la aceleración radial es menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Determinar la aceleración radial en el punto C. Evidentemente, el punto C pues está diametralmente opuesto al punto A. Entonces, en este caso, vean que me da la aceleración radial en el punto B, y que esa aceleración radial sabemos que es la rapidez que hay en ese punto entre el radio, que no me lo dan, por cierto. Luego, me piden la aceleración radial en el punto C. Entonces, la aceleración radial en el punto C debe ser igual a la rapidez en ese punto entre el radio. Entonces quiere decir que si yo quiero la aceleración radial en el punto C, requiero conocer la rapidez en el punto C. El problema menciona que parte del reposo, o sea que en el punto A la velocidad es cero, pero no dice mucho o no da mucha información de lo que ocurre entre B y C. Evidentemente hay un ángulo entre A y B que es 135 grados, que habrá que pasar a radianes, y hay un ángulo entre C y A, que es en ese caso pi radianes, que esa información va a ser útil. Entonces, dado lo que tengo, pues debo partir analizando entre A y B. ¿Por qué entre A y B? Porque sé que la rapidez en A es cero y sé la información de la aceleración radial en el punto B. Entonces, por eso me conviene, dado lo que tengo, analizar entre A y B. Entonces, entre A y B, yo puedo decir la rapidez en el punto, bueno, la rapidez final es igual a la rapidez inicial más 2 veces la aceleración tangencial entre el S final menos S inicial. Esa es una opción. Ahora, como no tengo los radios, alguien puede decir, bueno, no sé cuánto es lo que recorre en el arco. No sé lo que recorre en el arco si solo tengo el ángulo porque no conozco el radio. Entonces decir, bueno, esta ecuación, la voy a descartar o de repente quizá no, solo la voy a escribir. Y puedo utilizar entonces reglas de oro para las cantidades angulares. Entonces, esta información, en ambos casos, ¿verdad? La velocidad en el punto A sería 0. Aquí no puedo conocer el S porque no tengo el radio. Aquí sí. Y sé que en ese caso son los 135 grados. Lo voy a escribir por acá. 135 grados que hacemos la conversión a radianes, ¿no? Nuevamente, en pi radianes tenemos 180 grados. Y lo pueden dejar en términos de pi. Creo que daba 3/4. Sí, 3/4 de pi. Entonces yo digo, ok, el valor del omega final en el punto B es igual a 2 veces el valor de el alfa, que es una constante, por 3/4 de pi. Entonces veamos lo siguiente. Si no conozco el radio, el problema no lo da. Pero lo que puedo hacer es recordar que la aceleración radial es la rapidez al cuadrado entre el radio, negativo, o es menos r omega al cuadrado.
Entonces, nuevamente, no ponerse a decir es que hacen falta datos, sino ver cómo encontrar la información que se pide. Y quizás lo que se busca es desarrollar la característica, la competencia fundamental de un estudiante en ingeniería, ¿no? Ingeniería viene de ingenio. Entonces, aquí quizás la estrategia o una estrategia que se puede utilizar es que yo puedo decir, bueno, yo puedo multiplicar por R a ambos lados, ambos lados, y R por omega final, según lo que está aquí, es como que diga R por el omega al cuadrado es el negativo de la aceleración radial, es como que el menos lo paso para acá. De forma que esto es la aceleración radial en el punto B multiplicado por un menos. Y del otro lado, al multiplicar R por alfa, eso es 2 veces la aceleración tangencial multiplicada por 3/4 de pi. O sea, R por alfa, eso es la aceleración tangencial. La aceleración radial se conoce, el problema lo dice, que es 2. Entonces aquí sería menos 2 igual a 2 aceleración tangencial por 3/4 de pi. Entonces vean que se puede calcular la aceleración tangencial aun cuando no conozcamos el radio. La aceleración tangencial sería en todo caso 4 sobre 3 pi. Que si calcula el valor en decimal, 0.424. Y ese valor es una constante. Entonces, ahora voy a hacer algo parecido entre A y C. Ya tengo la aceleración tangencial y analizo entre A y C. Pero vean que voy a plantear la misma ecuación, omega final es igual a omega inicial más 2 veces alfa teta final menos teta inicial. Si analizo entre A y C, el punto inicial es 0, el desplazamiento angular son pi radianes. El omega final sería, este es el omega del punto B, del punto C, perdón, igual a 2 por el alfa, que no lo conozco porque no tengo R, pero sé que es constante, 2 alfa por pi. Entonces hago exactamente lo mismo que hice antes. Multiplico por R. Del lado izquierdo me queda menos la aceleración radial en el punto B. Del lado derecho, el R por el alfa es la aceleración tangencial, es decir, 2 por la aceleración tangencial, que ya la conocemos porque se calculó justamente antes, por pi. Entonces la aceleración radial, ahora despejo en el punto C, perdón, es en el punto C. La aceleración radial en el punto C es igual a menos 2pi por la aceleración tangencial, que la reemplazo acá, y es 4 sobre 3pi. El pi se va. Si lo quieren poner en decimales, lo ponen en decimales, eso en realidad da igual. Y el valor sería menos 8 tercios. Entonces vean que la misma estrategia de multiplicar por R se usó en los dos casos. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y cómo se me va a ocurrir a la hora de un examen hacer algo esto? Bueno, en primer lugar, el profesor está mostrando un caso donde se usa el ingenio y se usa esa idea para resolver. El estudiante pues tiene que ir notando que entre más práctica tenga, pues mayor habilidad o mayor casos o mayor
mayor cantidad de problemas o ejercicios que puede ver donde se hagan cosas similares. Pero es una cuestión de práctica, pero también de que la práctica va a desarrollar habilidades de ingenio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, igual. Creo que estoy acostumbrado a que no pregunten nada, pues son 3 ejercicios eh, que tienen resueltos, más los otros 4 que tienen de circular, ya tienen material suficiente que deben de ver hoy, pues puesto que mañana es la prueba de esta parte, ¿no? Recordemos que es cinemática en dimensiones, eso incluye movimiento de proyectil y circular. Y que si hubiese alguna duda, de repente pues notan que hay porque puede haber errores en los problemas que están ahí, y por esa razón que ustedes tienen que estudiarlos, eh, pues hagan las preguntas. Lo preocupante a estas alturas es que 1 o 2 estudiantes son los que han estado preguntando. Los demás ni siquiera han estado viendo los recursos. Va a pasar lo mismo de la prueba pasada, que si no han visto los recursos, simplemente el sistema los va a bloquear y no lo van a poder hacer, ni les va a aparecer la prueba. Ojo con eso. Entonces tienen todo el día de hoy para ver los recursos que tienen de movimiento circular, que solo son 4 problemas y creo que el que más dura son 15 minutos. Tampoco o sea que no van a pasar ni 1 hora en ver esos ejercicios. ¿Alguna pregunta? Yoli, tengo una consulta. Dígame. No es referente al tema, ¿verdad? Pero no sé si se recuerda que yo le había comunicado el día de la prueba pasada de cinemática en una dimensión de la primera parte que me había quedado sin energía y me dijo que me iba a cancelar el primer intento. Sí, es cierto. Les voy a escribir porque fueron 2 que no tuvieron energía. Les voy a escribir para decirles cuándo. Ok, está bien. Lo más probable es que sea el viernes, pero yo les Ok, voy a mandar un mensaje. perfecto. Gracias. Bueno, ¿más preguntas?